Ok, entonces, con esto, chicos, les doy nuevamente la bienvenida al tema del día de hoy. Qué bueno verlos. El tema va a ser sistema inmunológico. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de lo que es el sistema inmunológico. En este caso, el sistema inmunológico tiene, tiene primero, bueno, platicando un poco de lo que es el sistema inmunológico, resulta que lo encontramos en diversos órganos del cuerpo, que incluyen la médula, los ganglios, el vaso. Entonces, son algunos órganos donde van a estar estos glóbulos blancos que actúan como el sistema inmunológico. Los principales glóbulos blancos, como los conocemos de manera general, tienen el nombre de leucocitos. Sin embargo, no son todos iguales. En el caso de los leucocitos, estos son los que se van a encargar principalmente de cuidar nuestro cuerpo, de evitar que puedan ingresar las enfermedades. Entonces, yo voy a tener diferentes tipos de leucocitos. Tengo los granulocitos, entre ellos se dividen en tres, como ustedes tienen ahí las imágenes: el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Son los principales, pero también voy a tener a los monocitos y voy a tener a los linfocitos, que van a ser células T o células B. Entonces, de manera general, ellos van a ser todo mi sistema de resguardo para el cuerpo. ¿Cómo van a actuar estos? Resulta que hay una manera y hay un orden en la que ellos actúan en nuestro cuerpo. Cuando una enfermedad o algún agente externo entra al cuerpo, primero van a entrar los neutrófilos. Son el primer bando que va a ser el refuerzo. Normalmente estos lo que atacan son bacterias. Entonces, cuando una bacteria entra en su cuerpo, inmediatamente aumenta el número de neutrófilos para formar esta barrera e impedir que sigan pasando, y de esta manera empezar a destruir a esa bacteria. Si el sistema está bien y no estamos hablando de ninguna bacteria con mutaciones que ahorita iremos viendo, se lo podrá comer, lo podrá eliminar y lo sacará del cuerpo. Si no puede esta primera barrera, va a pasar a una segunda, donde van a entrar los linfocitos B. En el caso de los linfocitos B, eso forma antígenos. No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, en el caso de la varicela: si ya te dio, ya no te va a volver a dar. Porque lo que hace el linfocito B es que al cuerpo le da los anticuerpos que necesita para evitar que vuelva a darles ciertas enfermedades, como en este caso decíamos la varicela. Pero bueno, eso es lo que hace el linfocito B. Si no se puede en esa barrera quedar la enfermedad o el agente, van a llegar los linfocitos T. Estos son conocidos como células asesinas, porque se puede decir que de alguna manera son la barrera más difícil que tiene el cuerpo. En teoría, ya si llegaron a los linfocitos T es porque es muy agresivo ese agente, pero se llegaron a encontrar con otro agente igual de serio que ellos. Bueno, sin embargo, si logran brincar esta tercera barrera, van a entrar los fagocitos. Estas células también ayudan, por ejemplo, a comerse a ese agente externo y de alguna manera librarlo del cuerpo. Eso es en el mejor de los casos, como nos va a ayudar a defender el sistema inmunológico del cuerpo. Sin embargo, ahora sí que la evolución, la selección natural, nos han jugado de pronto en contra cuando hablamos de enfermedades, porque resulta que dentro del ambiente yo voy a encontrar agentes que causan enfermedades que, si bien empezaron siendo bacterias, algunos hongos, a través del tiempo surgieron algunos agentes más, como los virus, los viroides o los priones. Entonces, hoy prácticamente nuestra sesión va a girar en torno a esta última clasificación. Solamente tenemos una bacteria que ahorita revisaremos cuáles. Pero bueno, en el caso de los virus, son un segmento normalmente de ARN, en algunos casos con ADN, que están cubiertos por una cápside, que al mismo tiempo siguen estando cubiertos de otras capas. Incluso en la superficie se pueden encontrar ciertos componentes que les ayudan a poder duplicarse. Entonces, normalmente la cápside de la que les hablaba que lo cubría suelen ser
grasas, y ahorita vamos a ir viendo como por qué la importancia de esto, pueden ser grasas de manera general. Luego tenemos al viroide. En el caso del viroide, este es como un poco más sencillo. Digamos que este es como nuestro ARN, pero es semejante, pero digamos que con menos ropa, con menos capas. Incluso puede no tenerlas. Y en el caso del prión, el prión, este me encanta porque solamente es una proteína. Realmente no tiene una base de ADN ni de ARN. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de los priones. Entonces, la tarea consta de buscar ciertas enfermedades, de organizarlas en una línea de tiempo de cómo fueron apareciendo y finalmente de manera breve hablar como de qué trata cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, normalmente no pasa de hablar o referirnos a lo mejor a una gripa, a tener tos, ya en casos más graves a lo mejor una neumonía, una pulmonía. Sin embargo, hay enfermedades que van más allá de esa simple tos o de esa simple gripa, que no, a lo mejor de pronto nosotros no lo ubicamos, una, porque no lo padecemos, y dos, porque no son tan comunes en nuestro medio o en nuestro entorno. Sin embargo, ya ahí están. Y aunque yo diga, pues es que esa enfermedad se dio en África, yo no sé en qué momento va a venir, o va a venir alguien de allá que tal vez lo trae y yo por el puro contacto me contagié. Entonces, por eso la importancia del día de hoy sobre sistema inmunológico y sobre las enfermedades que existen. Entonces, la primera de nuestras enfermedades, de acuerdo a nuestro orden cronológico, es la enfermedad de Lyme. En el caso de la enfermedad de Lyme, es una bacteria que se transmite a través del piquete de la garrapata. Entonces, esta fue detectada por primera vez en Estados Unidos en 1977 en un pueblo llamado Old Lyme, en Connecticut. Entonces, normalmente los nombres que tienen las enfermedades son por el lugar en donde se descubrieron o por la persona que los descubrió. En este caso, pues obviamente es por el lugar en el que se descubrió. Lo que ustedes están viendo en la imagen es la garrapata. Si ustedes observan en el dedo, tengo yo las 4 fases de mi garrapata. El huevo, la primera, la segunda y el tercer estadio, como normalmente se conoce. En el caso de la enfermedad de Lyme, esta garrapata, cuando nos pica, es obviamente, ella viene, se posa, se queda ahí clavada en la piel. Entonces, los síntomas que podemos presentar es salpullido en la piel. De pronto hay gente más sensible, no me van a dejar mentir, que cuando los pica un mosquito, por ejemplo, se les hincha mucho. Entonces, más o menos así se ve. Ahorita vamos a ver cómo se ve el piquete. Entonces, genera una especie de dermatitis, nos da fiebre, da dolor de cabeza, da fatiga. Eso es en el estadio normal. Cuando avanza la enfermedad, ya puede dañar incluso a nivel de articulaciones, incluso de órganos. Y bueno, así se ve más o menos el piquete, más bien la mordida por lo que es la garrapata. Les digo, la garrapata lo que tiene es que tiene 2 ganchitos así, que cuando se clava, no la pueden arrancar, porque estos ganchitos se atoran. Entonces, si ustedes la arrancan de jalón, la parte de la boca se les va a quedar ahí. Entonces, eso puede generar una infección. Entonces, ante un piquete, bueno, ante una garrapata, yo no puedo actuar de cualquier manera. Si soy especialista, la puedo quitar, que en realidad se quitan muy fácil, pero si no, tengo que ir a una unidad para que me la retiren o yo me puedo generar una enfermedad más que no necesito. Y bueno, ¿cómo pueden contraer, por ejemplo, un piquete o enfermedad de Lyme? Obviamente, si está infectada la garrapata, tendrán Lyme. Pero las maneras en que se puede contraer, estos animalitos normalmente están como en el campo. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos de los que nos encanta andar en el campo, podemos correr el riesgo, si por ejemplo traemos pantalones cortos, a lo mejor una camiseta, de que se nos pueda subir este tipo de animalitos. En este caso, del que estamos hablando es endémico de Estados Unidos, o sea que aquí sí tenemos, pero no precisamente de ese tipo. Otra cosa, por ejemplo, cuando llevan a las mascotas a caminar así a un cerrito, a un bosque, también se les pueden subir, se les suben a ellos y de ellos se les pasan a ustedes. Ese es otro. Y finalmente,
Donde mayormente se han encontrado es en zonas de mucha vegetación o de pastizales muy altos. Entonces, igual de pronto nos da por aventurarnos, meternos entre los pastos así grandotes y por ahí pueden andar y también se nos pueden pegar. Entonces, no es nada del otro mundo. De hecho, este tipo de enfermedad en su primera fase se llega a controlar, ya si pasa la segunda ya es más complicado. Entonces, ese es el problema que de pronto se viene con agentes infecciosos. En el caso del ébola, el ébola también se conoce como virus del ébola o EBE. En este caso, esta sí es una enfermedad mortal una vez que llega al ser humano. Por primera vez se detectó en 1976 en 2 poblados, y de hecho fue en 2 poblados casi al mismo tiempo. El primero de ellos fue en Zara, de Sudán, lo que hoy conocemos como Sudán del Sur, y el segundo fue en Yambuku, en la República Democrática del Congo. ¿A qué se debe el nombre del ébola? Precisamente porque se encontró cercano al río Ébola, por eso lleva ese nombre. Entonces, fue en una aldea, en aldeas cercanas a esta zona, y de ahí se origina el nombre, vaya, reitero. Y finalmente, en el caso del ébola, aunque se detectó por primera vez en 1976, hubo un brote, una pequeña pandemia, por decirlo de alguna manera, entre el 2014 y el 2016. Esta enfermedad sí es endémica completamente de lo que es África. Entonces, a no ser que ustedes se vayan a África a vacacionar ahorita en estos días o venga algún pariente de allá, pues realmente no habría como mucho riesgo, pero es normalmente de la zona central de lo que es el continente africano. Las imágenes que ustedes están viendo es del virus. Esos como hilos que de pronto tengo yo ahí son mis virus del ébola. Entonces, abajo donde dice ébola tengo yo 2, pero si ustedes observan en la imagen de arriba, tengo una cantidad mayor. Estos viajan principalmente por torrente sanguíneo e infectan a nivel de sangre. Lo que tienen ahí es un glóbulo rojo. O sea, imagínense de por sí el glóbulo rojo el tamaño que tiene, pues imaginen el tamaño que tiene este virus, que vean cómo puede acaparar al pobre glóbulo. Resulta que la enfermedad tiene una pequeña característica. Se descubrió o se encontró que esta enfermedad se transmite principalmente por murciélagos, pero también se ha encontrado en animales como chimpancés, gorilas, monos, antílopes y puercoespín. Hay un dato curioso. Hay algunos científicos que creen que realmente no pudo haberlo propiciado el murciélago porque a ellos no se les han encontrado síntomas, como en el caso de los otros animales de los que ya hablamos. Entonces, ¿cómo se contagia la gente? No comiendo murciélago, no. Lo que pasa es que tenemos a veces un pequeño error cuando nos vamos como a explorar el mundo, ¿no? Entonces, esa mala costumbre es de pronto agarrar lo que vemos muerto. Entonces, esa es la manera en que se transmite el ébola. Cuando yo levanto a un animal muerto y el problema es que yo no sé qué tenga ese animal. Si está contagiado, obviamente el contacto con los órganos, con la sangre, con algún fluido que tenga, va a hacer que yo mismo me lo transmita. Y ya después de que yo me lo transmito, obviamente cuando yo ya lo tengo, se lo voy a transmitir, por ejemplo, a otra persona por el contacto, por alguna transfusión, porque a lo mejor las mucosas a veces son la principal manera en que yo contagio. Pues a lo mejor me soné y no me limpié bien y agarré a alguien más. Entonces, normalmente por contagio es como se transmiten este tipo de enfermedades. Los síntomas que incluye el ébola: fiebre alta, dolor muscular, debilidad, vómito, dolor de estómago y hemorragias. En el cuerpo aparecen una especie de moretones. Entonces, de esa manera, son solamente algunas, que de hecho si ustedes observan, casi toda la sintomatología es semejante. Obviamente ya el estudio me va a decir qué tipo de enfermedad puedo llegar a tener, pero en general casi todo es fiebre, fiebre alta, dolor de estómago, náuseas, etc. Y bueno, la imagen que tenemos ahora proyectada es cómo es el virus del ébola de manera interna. El primero que vimos fue una bacteria, este ya es un virus. En el caso del virus, el virus normalmente, reitero,
tiene como esta cápsula donde está guardado todo lo que es la parte interna de mi virus, pero principalmente lo más importante aquí es el segmento de ARN en este caso. Una vez que eso entra, llega a la sangre, y lo que hace en sangre es que ese pequeño trozo de ARN se mezcla con el de mi cuerpo y empieza a hacer que se reproduzcan y salgan más y más y más virus. Entonces, aquí lo importante es eso. Y bueno, de aquí nos vamos a pasar a lo que es el SIDA, o también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Resulta que hay como una historia un poco graciosa en cuanto al virus del SIDA, porque se dice que una de las leyendas más grandes es que dicen que se creó en un laboratorio. Y pues ya saben, ¿no? A alguien se le ocurrió como pues ir a regarlo y bueno, se hizo el contagiadero de todo. Pero de pronto la teoría más aprobada dice que no surgió en un laboratorio, sino más bien salió de los monos. Entonces, resulta que este virus del SIDA se da principalmente en los monos del tipo pan troglodites troglodites. Es el mono que ustedes están viendo ahí en su pantalla. Entonces, se detectó por primera vez en 1981 en 5 personas. Sin embargo, algunos estudios dicen que realmente por la sintomatología pudieron haberse dado casos desde 1950, aunque pues los ya registrados fueron en 1981. Para 1984, con ese estudio que se hizo, se encontró al paciente cero. En este caso, el paciente cero es la primera persona a la que se le encuentra la enfermedad. Resulta que este paciente cero fue un hombre que venía de África, creo que llegó a Estados Unidos, si no mal recuerdo. Entonces, ahí fue donde se detectó como paciente cero. El detalle de este hombre es que era homosexual, y el problema es que fue algo que se dio primero en la comunidad homosexual. Entonces, no es que tenga nada yo contra ellos, pero fue ahí donde se dio como el brote más grande. Y finalmente, otro detalle, el SIDA es la etapa avanzada de lo que es el VIH. Entonces, si ustedes logran, si el estudio les revela que son candidatos de VIH, vamos rápido con esto. VIH, virus de inmunodeficiencia humana. En este caso, les digo, el SIDA es la fase siguiente del VIH. Cuando ustedes son portadores de VIH y este se detecta todavía como VIH, se puede controlar en el cuerpo. No hay como mayor problema, pueden tomar medicamentos y pueden hacer una vida normal. En el mejor de los casos, ¿cómo se transmite? Sexo, transfusiones, heridas, jeringas contagiadas o muelas picadas. Hay un estudio que sí revela que, por ejemplo, en personas que tienen VIH, normalmente a veces nos gustan como estos besos así bien intensos, así como de novela. Entonces, si tenemos, por ejemplo, algunas muelas picadas, y ahora sí que si es muy picada la muela, en un beso así muy, muy intenso se puede ir y puede entrar lo que es el virus. Entonces, sí se ha comprobado que a través, por ejemplo, de un beso puede entrar el virus. Y bueno, en el 98% de los casos se transmite a través del sexo el VIH. Reitero, es la fase avanzada, el SIDA es la fase avanzada del VIH, y en la imagen que tenemos aquí, cuando entra el virus, lo que hace el virus es que yo con el medicamento lo único que hago es como solamente mantenerlo. O sea, ya no se va a ir de mi cuerpo, ya se va a quedar ahí. Solamente voy a mantener la cantidad de virus para que no siga avanzando y yo no llegue a la siguiente fase. Entonces, lo que va a hacer ahí es que se va a mantener. Si yo me descuido, ahora sí voy a llegar a la siguiente fase, que va a ser el SIDA. Pero de manera normal, observen otra vez la sintomatología. Principalmente en el VIH va a ser la fiebre. Primero da mucha fiebre. ¿Cuándo pudiera yo decir o pensar o tener una idea de que no es una gripe normal? Normalmente en el caso del VIH, la gripa ya lleva casi 1 mes o 2 meses en mi cuerpo. Ese es el primer indicio el indicio más marcado de que pudiera ser un VIH.
De ahí también da dolor de cabeza, mucho cansancio, llegan a tener náuseas, lesiones en la piel, dolor muscular, incluso aumenta el hígado de tamaño porque lo que está tratando es de producir mayor cantidad de anticuerpos y por eso es que el tamaño aumenta, el hígado y el vaso. Y bueno, en el caso del SIDA, tristemente no nos dimos cuenta durante la primera fase, desgraciadamente llegamos a lo que fue el SIDA, entonces en este caso, en el caso del SIDA, espérenme. Ya cuando llega como tal a la fase de SIDA, igual se puede con medicamentos sobrellevar, sin embargo, pues ahora sí que la esperanza de vida ya es corta, ya no es como normalmente sería con VIH, sino que aquí la esperanza de vida que se da es todavía hasta como de 10 años. Y bueno, nada más como dato curioso se los quise poner. Resulta que ya sabemos que uno de los personajes de los que mayor se habló, por ejemplo, en el caso del SIDA, fue Freddie Mercury. Entonces, a lo mejor ustedes lo conocen, han escuchado o les gusta la música de Queen. Él en algún momento tuvo que hablar y decir que tenía SIDA. Sin embargo, ese no es el detalle. Resulta que aquí vamos a aplaudir y a aclamar al, ¿cómo se dirá? A quien diseñó su estatua de cera. Imagínense qué tan detallista y preciso fue ahora sí que el escultor de esta obra, que la gente que ya tiene SIDA en grado avanzado, se les hacen una especie de lunares en el paladar. Aquí no se alcanza, yo sé que muy bien a ver por el tipo de resolución de la imagen, pero donde está la flecha, ahí se ve una serie de lunares que precisamente hablaban del SIDA que tenía Freddie Mercury. Entonces, ese era como el dato curioso. Y bueno, de aquí nos vamos a pasar a la encefalopatía espongiforme bovina, o también conocida como enfermedad de las vacas locas, que literalmente, como le dice su nombre, le da como esa característica ahora sí que a las vacas que lo tienen, o a las reses que lo tienen. Entonces, esta fue diagnosticada por primera vez en 1986 en Reino Unido. La enfermedad ataca principalmente a nivel del sistema nervioso, cerebro, médula espinal y todos los nervios que obviamente son parte del sistema. Entonces, el periodo de incubación es muy largo, puede ir de 2 a 8 años, más o menos. Entonces, imagínense, y se queda, y se queda, y se queda, hasta que después de un tiempo se va a empezar a expresar. Entonces, se supone que el modo de contagio es entre ellas mismas, es decir, cuando defecan, ahí es donde se va ahora sí que lo que es el prión. Aquí hay un dato curioso. Habíamos estado hablando de virus. Este no es un virus, este es un prión. Un prión es una proteína. Ahorita vamos a ver como qué particularidad tiene. Entonces, ¿cómo se contagia al humano? Cuando comemos carne contagiada con este tipo de prión. ¿Por qué se le conoce como enfermedad de las vacas locas? Porque ya en un grado avanzado, las vacas lo que va a hacer es que actúen de una manera rara. Entonces, pueden ver que de pronto se están como azotando, que no coordinan. Precisamente es parte de la sintomatología. Se llama espongiforme precisamente por eso. Como ataca a nivel de cerebro, cuando ya es muy avanzado, da al cerebro como un aspecto de esponja, porque el cerebro, digámoslo de alguna manera, se va como carcomiendo por hoyitos y finalmente le da este aspecto, reitero, de esponja. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de nuestros animales cuando tienen este tipo de enfermedad? Sienten temor, nerviosismo, les puede molestar la luz, pueden tener dificultades para mantenerse de pie, pueden caminar, pero no coordinan, se pueden golpear solitas. Entonces, sí es una enfermedad que daña todo el sistema nervioso, pero precisamente por el modo de actuar es que le dicen el mal de las vacas locas. En el caso de las personas, pasa lo mismo que con los animales, tanto con las vacas como con las cabras o las ovejas. En este caso, también, si yo como carne contaminada, no va a ser como que de para mañana. En mi cuerpo también se puede quedar 2, 3, 4, 5, hasta 8 años antes de comenzar a tener síntomas. Los síntomas cuando ya está en una etapa avanzada son, por ejemplo, sentir hormigueo.
Claro, el hormigueo no es nada más de este tipo de enfermedad, pero se empieza con un hormigueo, empieza a haber demencia, empieza a haber una conducta psicótica, les digo, daña a nivel del sistema nervioso, puede tener problemas también para mover ciertas partes del cuerpo, puede no coordinar, incluso caminar se puede volver complicado y finalmente puede llevar a un estado de coma del que muy probablemente ya no se pueda regresar. Les decía que aquí hay una particularidad. Resulta que en biología tenemos algo que se llama el dogma central de la biología. El dogma central lo que a mí me dice es que el ADN se replica, como está aquí. Cuando ese ADN se replica, me va a formar otra cadena. Sin embargo, cuando esa cadena de ADN se abre, también entra el ARN para finalmente ese ARN formarme una proteína. Entonces, ese es el estado normal para la biología. Resulta que el prión fue muchísimo más inteligente que el dogma. Y los científicos que se quebraron la cabeza formulando ese tipo de teorías se jalaron los pelos cuando descubrieron que el prión no pasó por ninguno de los procesos anteriores. Simplemente la proteína final dio resultado a otra proteína. ¿Cómo lo hizo? Es un tema que hasta hoy no se conoce. Realmente, el día que se descubra, va a echar abajo muchas cosas en biología, pero ya eso es tema de otra discusión. Entonces, en el caso del prión, imagínense qué tan inteligente es que cuando logra vencer la barrera, logra engañar al sistema inmunológico, va a llegar al cerebro. Vean en la imagen que tengo de abajo, la imagen de la izquierda es mi proteína normal del cerebro, la que está en mi cerebro, en mi sistema nervioso. Cuando llega este prión, vean la forma que tiene el prión, es semejante. Entonces, de esa manera logró engañar al sistema inmunológico. Cuando entra, es como jugar a los encantados. Toca a la proteína normal de mi cuerpo y la transforma. La va a transformar y lo que va a hacer es que esa neurona se va a morir, porque obviamente al cambiarle la estructura, pues el resto de la neurona va a decir, a ver, espérate, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo o no sigo? Entonces la célula entra en crisis y empieza a morir. De esta manera es como se van haciendo estos hoyitos en el cerebro. Y bueno, resulta que mi primer caso fue en 1986 en Estados Unidos, como les decía, y de ahí se vinieron una serie de casos más de brotes en las reses. Obviamente cuando ya se encuentran las reses, lo que se hace es que se tienen que incinerar. De hecho, la mejor manera de combatir al prión es incinerando a los cadáveres, porque el fuego lo mata. El frío lo conserva por una hora intacto, pero una vez que se le quite, regresa otra vez a su estado activo y puede seguir contagiando. Entonces, normalmente se sacrifica a los animales y se les incinera. Entonces, tenemos casos del 86, caso del 89, de 1990, 2001, 2003 y 2005, que fue el último registrado en Estados Unidos, donde se cerró incluso la parte de envío de carnes a México, precisamente porque era carne contaminada con la enfermedad de las vacas locas. Y bueno, si ustedes observan de manera general, estamos hablando de agentes que pasaron de animales a humanos. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, la viruela de los monos a humanos. En el caso también de esta viruela es completamente diferente a la viruela de humanos. Esta se encontró por primera vez en monos y de hecho se conoce como viruela del simio o viruela símica. Entonces, resulta que se encontró también en regiones centrales de lo que es África y por primera vez se observa en personas en 1970. De hecho, esto se encontró en un niño de 9 años en la República Democrática del Congo. Y bueno, ya para 2003 se confirmaron más casos, pero eso fue en Estados Unidos, pero estamos hablando igual, que fue gente que de África viajó a Estados Unidos y ahí fue donde se dio como el contagio. No fueron muchas personas, pero ahí es donde se empieza a estudiar. Incluso hubo un caso también en Inglaterra de que el muchacho de África viajó a Inglaterra y entonces es de esa manera de contagio, de contacto, de cómo se transmiten este tipo de enfermedades.
Las imágenes que tienen ahí es de cómo se ve la viruela del mono. Entonces, ¿cómo se da? Reitero, por contacto directo. Es decir, que yo toque sangre contaminada, algún líquido corporal, o por ejemplo tenga yo lesiones en la piel o la mucosa de algún animal infectado. Les digo que la mucosa es una maravilla cuando se trata de infecciones. Se cree que no nada más es el mono que vimos hace un rato el que lo transmite, sino que también una parte importante de medio de transmisión son los roedores y las ardillas, quienes son los principales agentes. Otra manera en que yo lo puedo contraer es comiendo carne de animales, pero mal cocida. Nosotros, afortunadamente, quiero pensarlo así, tenemos la costumbre de comer la carne cocida, no de pedir términos medios, 3/4 o prácticamente nada más sellados. El detalle de la gente que come ese tipo de, o tiene ese gusto por esos tipos de términos al momento de pedir carne, pues obviamente de pronto tiende un poquito más a correr el riesgo de infectarse por alguna enfermedad si la carne viene contaminada. Y bueno, dentro de los síntomas, otra vez, observen los síntomas. Incluye fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación de los nódulos linfáticos, escalofríos y cansancio. O sea, reitero, todas se siguen pareciendo. Dato curioso, aquí tenemos estos brotecitos, estos granos, estas erupciones que son que son como lo más fácil de visualizar. Resulta que no tiene tampoco cura, pero la gente que se ha encontrado con viruela del mono se controla con la de la viruela normal de humanos. Ha sido una buena técnica de control. Y de ahí llegamos al H5N1. Resulta que el H5N1 también es conocida como gripe aviar. Fue, digamos, redescubierta en 1970. Y obviamente si estamos diciendo que es gripe aviar es porque se da en aves de crianza, patos, gallinas, guajolotes, etc. Entonces, en ese momento se detectó en 18 personas que trabajaban en este tipo de granjas y bueno, regresando, ¿por qué les dije se redescubrió? Resulta que en 1918 hubo una pandemia también así a nivel mundial, precisamente porque ahí fue donde se dio o se conoció el primer brote de este tipo de gripa. Sin embargo, esa se conoció como H1N1. ¿Por qué esta dice 5? Porque a través del tiempo mutó. Entonces, mutó y aunque siguen siendo de aves, de alguna manera este es más agresivo que como lo fue el primero. Y ahorita vamos a ir viendo como un poquito más de eso. Ya les decía, en 1997, si ustedes observan el mapa, la mayor zona de contagio fue en Asia y algunas partes de África, principalmente en la zona norte. Ahora, resulta que este virus, si ustedes observan, es muy semejante a lo que hoy vemos y conocemos como coronavirus. ¿Qué detalle tienen este tipo de virus? Que son una cápsula. Adentro va a tener mi ARN otra vez. De hecho, tan solo vean los datos. Este va en sentido negativo. Quiere decir que la lectura no va de manera normal. Está dividida en solo 8 segmentos, que en esos 8 segmentos solo hay 10 genes. Solo 10 genes. O sea, nada en comparación de lo que nosotros tenemos. Las letras H y N significan lo que hay en la base de esa cápsula. La H significa hemaglutininas, en este caso son de tipo 5, por eso es el 5, y la N es neuraminidasas, que en este caso son de tipo 1. Entonces, más o menos ahí están los dibujos para que se den una idea de cómo se ve. Y bueno, ¿qué ayuda a la transmisión del virus? Tienen algo que se llama ARN polimerasa, que eso es lo que hace que se copie la cadena. O sea, ellas son las causantes de que este virus entre y nos haga fiesta en el cuerpo. La imagen que tienen ahí, adentro se ve lo que es el ARN, seguimos viendo cómo se ve nuestra superficie con el agente de H5 y el agente N1. Ojo, detalle importante, del lado izquierdo, casi en la orilla, dice envoltura lipídica. Eso ahorita lo vamos a retomar.
Y bueno, de aquí vamos a llegar a lo que es el SARS o síndrome respiratorio agudo grave. Esta también fue una gripe, una especie de gripe grave. Es una enfermedad respiratoria viral. Ojo, seguimos con virus, causada por un coronavirus. Entonces, en este caso, el nombre que se le dio fue de SARS-CoV-2. Entonces, porque es un tipo de coronavirus. De hecho, coronavirus hay muchísimos, simplemente que dependiendo de la gravedad es como se vuelven importantes, que eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, este se detectó en Asia en febrero del 2003. Y bueno, se propagó principalmente en la parte de Norteamérica, Suramérica, Europa y una parte de Asia. Entonces, observen tan solo la forma del virus, sigue siendo semejante a la que vimos hace un rato. Entonces, ¿cómo se propaga? Igual, por contacto. Ya, yo sé que de pronto ya estamos hartos como de, ay, no puedo tocarte o no puedo estornudar a gusto. Pues es que esos son los medios en los que se reproducen principalmente. Entonces, contacto, gotitas respiratorias. Esas gotitas respiratorias se refieren al estornudo o a la tos. Recuerden que cuando ustedes estornudan o tosen, se van gotitas de saliva que se quedan regadas por lo menos a 1 metro de circunferencia de nosotros. Y si alguien llega y toca, y luego de pronto se nos olvidó lavar las manos, ya me agarré la cara, ya me fui a comer, pues ya me incluí yo solito el virus. Entonces, por las membranas también de la mucosa, por ejemplo, cuando escuchamos muy frecuentemente el, ay, es que no te puedo besar porque tengo gripa, o no te puedo saludar porque tengo gripa. Ah, pues precisamente porque ese tipo de fluidos son un medio también de contagio. Entonces, reitero, pues cuando vienen este tipo de pandemias, lo importante sí es mantener la distancia precisamente para no contagiarnos o no contagiar a los demás y cuidar a los demás también. Y bueno, síntomas, otra vez fiebre alta, dolor de cabeza, sensación de incomodidad, dolor en el cuerpo, dolor muscular, diarrea. Bueno, ya en grado muy avanzado da diarrea. Después de 2 o 7 días de que aparece, puede dar tos seca y finalmente, cuando no se trata o en pacientes vulnerables, termina con una neumonía que puede ser o no salvable. Y de aquí llegamos ahora sí al H1N1. El H1 significa principalmente que es por cerdos, contagio de animales por cerdos o por aves. A eso se refiere principalmente y aparta el tipo de lo que veíamos que tenía en la superficie. Entonces vamos a platicar un poquito más de esto. Esta gripe A, H1N1, también se conoce como gripe porcina, gripe porcina o virus H1N1 diagonal 09 porque se descubrió en el año del 2009 porque se volvió una pandemia. Se detecta en Estados Unidos y el 31 de enero del 2009 es cuando finalmente se habla de ella por primera vez y se dice que hay un contagio por H1N1. Para el 30 de abril ya la OMS la declara como una pandemia, estamos hablando de que ya es a nivel mundial. Para el 11 de junio, la misma OMS lo declara en alerta 6, es decir, que igual se cierran fronteras, es confinamiento, que aquí fue el confinamiento como de 15 días. Y finalmente, fíjense, no pierdan la esperanza, en serio, no pierdan la esperanza. Del 2009, que la OMS lo declara como pandemia, al año siguiente, el 18 de septiembre del 2010, la OMS ya declara a nivel mundial el fin de esta pandemia. Entonces, no pierdan la esperanza, ya nos falta a lo mejor el próximo año y ya nos darán libertad completa por el COVID. Y bueno, les decía, el H1 se refiere a que es de tipo porcino o aviar y también iba como un poco relacionado a la de 1918. La imagen que tienen ahí es de cómo se ve ese virus. Si ustedes observan, se sigue pareciendo a la del SARS y a la del H5N1. Entonces, porque les digo que hay muchas variantes, solo la gravedad es lo hace que veamos cuánta importancia va a representar de acuerdo a los daños que va a causar. Entonces, igual,
La letra A se refiere a que es gripa humana o de animales, en este caso cerdos y aves. Las letras igual se refiere a que es H de tipo 1 y N de tipo 1. Y bueno, lo que vimos en la superficie que lo conforma. Y mis síntomas finalmente, ¿cuáles son? Los mismos: fiebre alta, dolor de garganta, tos, dolor muscular, dolor de cabeza, vómitos, secreciones, fatiga. O sea, principalmente son mis síntomas para H1N1. Y ahora sí, ya cerramos con el famosísimo COVID, lo que nos tiene en confinamiento. Bueno, pues en este caso resulta que el COVID se detecta por primera vez en el mes de diciembre del año 2019. Se detecta en la ciudad de Wuhan, en China. Entonces, ahí es donde se detecta como el epicentro. Ahí en Wuhan había un mercado. Entonces, resulta que este mercado pues no tenía como las condiciones de higiene las mejores. Entonces, lo que hizo, en este mercado se vendía de todo, ¿no? Pescados, mariscos, animales vivos, animales muertos, en la ciudad de Hubei. Entonces, resulta que al no haber como este cuidado, lo que hace es otra vez de los animales muta y brinca a la especie humana. Entonces, ahora sí, cuando brinca una enfermedad de un animal a una persona, se conoce como zoonosis. Ya para el 18 al 29 de diciembre, ya había por lo menos 5 personas enfermas. Para el 7 de enero, ya las autoridades, ya la OMS, habla ahora sí y le pone un nombre. Si ustedes observan, les digo, en este caso lleva lo de COVID-19, precisamente porque se descubrió en el año 2019. Y bueno, ya para el 11 de marzo, 3 meses después, ya la OMS lo declara como una pandemia, recordando que una pandemia es cuando ya es a nivel mundial. O sea, ya no nada más fue en el estado ni en el continente, sino que ya se regó a más países de más continentes. Entonces, ahí en ese momento ahora sí vienen las medidas de seguridad más fuertes, se cierran las fronteras y el resto de la historia ya la conocemos. Y bueno, resulta que este es un virus de ARN de tipo positivo. Los anteriores que vimos eran negativos. Es de una sola cadena, también está envuelto en una cápside, tiene esta parte como dentro de la cápside una especie de coraza, que es donde están las proyecciones de la parte principal de la superficie, que les dan como este aspecto de corona, por eso se conocen como coronavirus. ¿Por qué les decía hace rato que vieran lo de la parte lipídica? Resulta que este virus, la cápside, es de tipo lipídica. En el momento en que yo me lavo las manos, rompo con esta capa de grasa que tiene y de esta manera lo elimino. Pero obviamente a nivel de superficie. No me voy a tomar 1 litro de jabón para matarlo de esa manera. No, eso es cuando se encuentra afuera la mejor manera en que yo lo puedo acabar con él. Y bueno, resulta que dentro de lo que tiene el COVID, cuando muta, esta enfermedad muta al humano, se volvió de una manera más agresiva. Por eso es que se supone que hasta la fecha no hay una vacuna o no hay una manera de controlarlo, sino que los remedios que se han usado para otro tipo de coronavirus, como vimos el de hace rato, el H5N1, etcétera. Entonces, de alguna manera tratan como de ver con esas alternativas si pudieran llegar a crear una vacuna. Mientras tanto, como hay gente asintomática, por eso se pide y se les solicita de la manera siempre más atenta que se cuiden, porque ustedes no saben si pudieran ser o no pacientes asintomáticos. Y otra cosa en la que se ha hecho mucha referencia e hincapié es, por ejemplo, en el sistema inmunológico. Cuando nos hablan del sistema inmunológico, no se refieren a, ay, sí voy a cuidar a mi sistema inmunológico y ya. Se refiere a que yo me siga cuidando. ¿Cómo? Comiendo bien, durmiendo bien, cuidando nuestra alimentación principalmente. Entonces, a eso se refiere esa parte. Y bueno, ya con esto para terminar, no me queda más que agradecerles por haberse quedado conmigo el día de hoy.
Esto de manera general fue el tema de virus. Entonces, reitero, estos virus principalmente fueron de animales. Sin embargo, el roce y el trato directo con ellos también hace que ellos busquen una manera de supervivencia. Y finalmente la supervivencia, si es mutar, mutan para llegar a otro agente, que en este caso, pues es el humano.